Estaba programado lo que sería el primer parcial de arquitectura y sistema operativo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar con respecto a lo que sería el primer parcial? ¿Ninguna pregunta? En el chat, profe. A ver. Bien, 3 preguntas. Si se puede rendir si estoy libre. Eso lo tendría que preguntar con Guillermo. Yo creería que no. Si están libres, creo que no podrían rendir. O sea, podrían rendir, pero no les tomaría la nota. La otra pregunta dice, ¿entran los prácticos? Sí. Entran únicamente los que serían las preguntas del práctico 1, 2, 3, 4 y 5. Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Si ahí quedó alguna duda, vamos a utilizar esta clase para sacarnos todas las dudas. La retroalimentación en los prácticos nos serviría para guiarnos si están correctos. Sí, por lo general no he corregido ninguno todavía, pero estimo que están todos bien. Si bien no elegí un modelo de respuesta, porque si bien cada uno interpreta de una forma, entonces en cuanto a lo que sería la respuesta de cada pregunta, pueden variar, pero siempre y cuando mantengan lo que se le pida en la pregunta. Por eso vamos a ver ahora, hoy vamos a aplicar eso, lo de la retroalimentación. Vamos a ver pregunta por pregunta para ir definiendo cuál sería la respuesta correcta, para ver si todos coinciden con la misma. Por eso le voy a pedir que en esta clase tengan los prácticos a mano. Yo voy a leer la pregunta y bueno, van a ir definiendo la respuesta, o sea, uno que lo vaya contestando. Y de ahí me van a decir si pusieron todo lo mismo y acordamos si esa respuesta es la misma. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo va a ser la metodología del parcial? Y la metodología del parcial van a ser 20 preguntas, múltiple choice, donde una de las respuestas va a ser la correcta. Creo que van a tener 4 opciones y una de ellas es la correcta. El formato de la pregunta va a ser similar, pero lo que va a variar van a ser las distintas opciones de respuestas. Bien, en ese momento del parcial nos conectamos a través de Zoom también, o lo hacemos directamente a la plataforma. Lo van a hacer durante la plataforma. Si bien va a ser con tiempo también. Calculo que va a tener 50 minutos o 1 hora. Una vez que finalicen, automáticamente le va a dar el resultado, lo que sería el formulario. Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. Recién ingreso, profe, que está hablando del parcial. Lo va a tomar Sí. el martes, el martes de la semana que viene. Sí. ¿Es así? El martes 28 de 21 horas a 22. Ah, perfecto. Va Va a a ser ser un formulario que va a tener de límite de 1 hora. 20 preguntas con límite de 1 hora. Esas 20 preguntas va a tener 4 opciones, ya sea una correcta y 3 incorrectas.
Por eso en la clase de hoy vamos a repasar los prácticos y vamos a ver si todos contestaron casi la misma pregunta, lo que sería en cada uno de ellos. Las 20 preguntas son sacadas de los prácticos 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, profe, saca 4 preguntas cada práctico. Exactamente. Son 4 preguntas de cada práctico. Y la puntuación le va a dar en el momento. Una vez que finalicen el examen, le va a dar la puntuación. Bien. Y para esta clase, bueno, le había preparado lo que sería un repaso de cada uno de los prácticos y de los temas que habíamos visto. En lo que sería unidad número 1 y la unidad número 2. Que dentro de la unidad número 1, generalmente entraba todo lo que era software y sistema operativo. Que cuando hablamos de software y sistema operativo, estamos hablando, ¿no? A ver, pantalla completa. Cuando hablamos de software y sistema operativo, hablamos, ¿no? de los programas, que en este caso, cuando hablamos de sistema operativo, decimos que no solamente se ocupa, ¿no? de los programas de aplicaciones, de las herramientas del usuario, sino que también se encargan, ¿no? los sistemas operativos de gestionar y organizar también lo que sería el hardware de la computadora. Esto como para empezar desde un comienzo, ¿no? Desde las primeras clases, un repaso que ya de manera general, de tomar este concepto, ¿no? de sistema operativo y vincularlo con lo que sería la arquitectura. Por eso, ¿no? la función principal de los sistemas operativos es optar, ¿no? por los aspectos de diseño, que estos van a involucrarse tanto, ¿no? en la forma de cómo el usuario interactúa con los componentes de hardware de la computadora, como así también la arquitectura de los componentes. Si bien sabemos que adentro la computadora está organizada de una manera específica o estratégicamente para que todos los componentes funcionen de una manera eficiente. Bien, como sabemos, ¿no? que la computadora compone los distintos elementos o no ejecutarían lo que serían los programas de vida y los usos del sistema. Disculpe, Profe, profe. se Hablamos del cortó. procesador, ¿no? Se le corta, Se profe. cortó. Bien, a ver, espérame. Ahí me escuchan bien ahí. Sí, sí lo Voy a escuchamos. ver, estoy desconectando un poco los dispositivos. Bien. ¿En qué parte se cortó? Distintos elementos. En los elementos de la computadora, ¿no? Que son los principales para que el computador pueda realizar o ejecutar lo que serían los distintos programas, tanto los sistemas operativos como los software de aplicación. Estos componentes principales, ¿no? que componen una CPU o una computadora es el procesador, la memoria principal, los módulos de entrada y salida y los buses del sistema. Cuando hablamos del procesador, ¿no? es el encargado de realizar las funciones del procesamiento de datos. Todo eso lo que vimos en la materia anterior, todos esos procesamientos los realiza el procesador, ¿no? Por eso se dice cuando solo hay un procesador, se denomina usualmente unidad central de procesamiento. La memoria principal, esta la función que cumple es la de almacenar los datos y los programas. Por lo tanto, se dice que esta memoria almacena información, pero una vez que se apaga la computadora, se pierde toda esa información. Por eso se le dice que es una memoria totalmente volátil. En caso contrario, los contenidos de las aplicaciones, de los software, estos se almacenan generalmente en lo que serían los discos. Por lo tanto, en el caso contrario, cuando apagamos la computadora, esos datos permanecen, ¿no? en esa memoria principal. Los módulos de entrada y salida
Esto hace relación a aquellos módulos o aquellos dispositivos, ¿no?, que permiten la transferencia de datos, transferencias que ingresan o transferencia, ¿no?, cuando hablamos también de la salida de los datos, que generalmente habla de su entorno externo, que esto está formado por los distintos dispositivos, ¿no? Como hacemos mención acá, tenemos dispositivos de memoria secundarios, los discos, equipos de comunicaciones y terminales, que estos son los términos que engloban, ¿no?, a los distintos dispositivos de entrada y salida. Que por generalmente habíamos visto, ¿no?, en las primeras clases, que los dispositivos de entrada serían el teclado, el mouse, los dispositivos de salida, un monitor, que es por donde la información y los datos se muestran, y eso permite al usuario poder interactuar, ¿no?, con lo que interactuar con los distintos aplicativos que la computadora ofrece. Y los voces del sistema, eso lo vamos a ver en la parte de hardware, que es por donde se realiza la comunicación de los distintos componentes de la computadora. En la comunicación, por ejemplo, entre los procesadores, entre la memoria principal y los módulos de entrada y salida, sería, ¿no?, ese caminito que nos permite realizar la transferencia de información entre los distintos componentes. A eso le llamamos buses, ¿no? Entonces, partiendo, ¿no?, desde cómo está compuesta una computadora, podemos dar hincapié a lo que serían los sistemas operativos. Los sistemas operativos no solamente eran diseñados, ¿no?, para que el software pueda interactuar, sino también para que la computadora misma pueda administrar los recursos y así poder tener una interacción de manera eficiente. Por eso acá se menciona de que el sistema operativo es un programa, ¿no?, que controla la ejecución de aplicaciones, programas, y que también actúa como una interfaz entre las aplicaciones y el hardware de la computadora. Y acá, ¿no?, habíamos visto estos tres objetivos principales, que es del trabajo práctico número 1. Como van a ver ahí abajo están todas las preguntas del práctico número 1. Y la primera pregunta, ¿no?, era de cuáles son los tres objetivos de diseño de un sistema operativo. Que acá los tres objetivos, ¿no?, era la facilidad de uso, es decir, que el usuario puede interactuar de una manera sencilla, fácil, de establecer, ¿no?, esa comunicación fluida entre la computadora y el usuario, la persona que va a manipular lo que serían los datos, ¿no? Entonces, la facilidad de uso es uno de los objetivos principales que tienen que tener los sistemas operativos. El segundo objetivo es la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, ¿no?, es que el sistema operativo debe encargarse de gestionar los recursos, la transferencia de información, de cómo se almacena la información, cómo se gestionan los procesos, que eso está muy relacionado con los prácticos que vamos a ver y con los prácticos posteriores. Por eso, una vez que todos trabajen de manera sincrónica, podemos decir que esos sistemas operativos trabajan de manera eficiente. Y el tercer objetivo de diseño sería la capacidad para evolucionar, ¿no? Esto depende mucho también de los requerimientos del usuario, también por ahí si hay complicaciones o hay formas en que el usuario se comunica con la computadora de manera más torpe, es bueno reconocer, ¿no?, esos comentarios, esas sugerencias y ir mejorando, ¿no?, los sistemas operativos, como así también las soluciones de errores, que es una forma, ¿no?, de ir actualizando y renovándolo. Y esto permite por ahí mejorar también la interactividad con el usuario, si bien la interactividad también es un término que hoy en día se utiliza mucho. O sea, la interactividad en aquellas épocas entre usuario y computadora no es el mismo que el de ahora. Antes era una computadora un poco más física, hoy en día las computadoras ya son un poco más táctiles,
o por ahí con la incorporación de lo que sería inteligencia artificial, donde el ingreso y el egreso de información ya entrarían por los distintos dispositivos de entrada y salida que también se están innovando. Por eso los sistemas operativos tienen que estar acorde a eso, a la evolución, ¿no? Tanto del hardware como del software. Bien. Acá, bueno, vamos a empezar a ver un poco, ¿no?, las preguntas del práctico. Me gustaría que compartan la información para ver si estamos en acuerdo a las respuestas, así no haya problema. Vamos a empezar con el primer práctico número 1, donde lo determinamos o lo llamamos sistemas operativos. Este está basado en todo lo que sería el sistema operativo. Bueno, la pregunta número 1 habla de los 3 diseños, que la respuesta sería lo que estaría ahí, ¿no? La facilidad de uso, la eficiencia y la capacidad para evolucionar. Eso lo tienen bien, ¿no? ¿Todos lo tienen igual? Sí, profe. Bien. Pasamos a la 2. ¿Qué es el núcleo de un sistema operativo? ¿A qué llamamos núcleo de un sistema operativo? Lo pueden hacer breve también. Recuerden responder qué es lo que pregunta, o sea, cómo está formulada la pregunta también para responder. Acá dice, ¿qué es el núcleo de un sistema operativo? ¿Qué es? Es el hardware. Ese No, es el software que contiene una parte fundamental del sistema operativo. Bien. ¿Los demás tienen lo mismo? ¿Es el software central? ¿O qué otra definición pusieron? Administra los recursos y procesos. Contiene Administra los programas y datos de recursos. usuario. Bien, esa sería la función. ¿Pero qué es un núcleo de un sistema operativo? Profe, yo Sí. tengo que es el programa informático formado por un conjunto de subrutinas o módulos de programas que permiten distintas funcionalidades. Bien, ese está bien. Es un conjunto de programas. Bien, ¿lo puede explicar de nuevo así sus compañeros van tomando nota? Sí, el núcleo del sistema operativo es un programa informático formado por un conjunto de subrutinas o módulos del programa que permiten algunas funcionalidades, como la comunicación entre los programas informáticos y el hardware, gestión de tareas o procesos de una máquina, gestión del hardware, sería memoria, procesador, periférico y forma de almacenamiento. Bien, esa sería la respuesta correcta de la pregunta 2. Pasamos a la 3. ¿Qué es la multiprogramación? Profe, ¿no podríamos copiarla en el chat? La pregunta es correcta para que si tenemos distinto ir corrigiendo. Bueno, podría Sí. ser. Sí. No sé, el compañero que dio la 2.
Ahí la copia. La copia y la pego. Gracias. A ver, espérenme un segundo que voy a buscar algo donde anotar. Ahí vengo. Bien, ¿estamos? Entonces la respuesta 2 estaría ahí en el chat. Pasamos a la 3 que dice que es la multiprogramación. El mío dice así. Expande la memoria para que albergue 3 o 4 más programas. Hardware. Bien. Otra definición de multiprogramación. Se la leo. ¿Cómo? Yo leo lo que tengo, profe. Bien, a ver. La multiprogramación o multitarea es cuando se puede expandir la memoria para que albergue 3, 4 o más programas y pueda haber multiplexación. La multiprogramación se diseñó para permitir el uso simultáneo del procesador y los de almacenamiento para alcanzar la máxima eficacia. Le escuché un poco entrecortado, pero es por mi internet. Pero sí es como lo que dijo Valentín y creo que hubo una definición de multiplexación, me parece que también continuaba después. Sí, eso dijo. Sí, acá donde puso Carlos Ezequiel Carrizo Escudero, él puso la programación, es un modo de operación que permite la ejecución intercalada de 2 o más programas en un único procesador. Ese está bien, hasta ahí. Ahí donde aprovecha los tiempos que los procesos pasan, es como ya se está definiendo un poco más. Pero lo ideal sería la multiprogramación, es un modo de operación que permite la ejecución intercalada de 2 o más programas en un único procesador. Eso está bien. Sí, son 2 procesos que se trabaja un único procesador. Un poco resumiendo, ¿no? Entonces eso sería la multiprogramación. Bien, Profe, yo ahí en el chat puse, yo le hice más sintetizada la 3. bien, bien. Ahí está bien también. O sea, la idea de la multiprogramación es que lo que hace es almacenar las distintas tareas y ejecutarlas, ¿no? Por un procesador. Bien. Bien, con las 3, ¿cuál les parece más sintetizada? La de Marcos Andrés Guamba, me parece.
Bien. Pasamos a la 4. ¿Qué es un proceso? Un proceso de secuencia de pasos lógicos para lograr un resultado. ¿Me lo puede explicar de nuevo? Sería una secuencia de pasos lógicas para lograr un resultado. Me suena más a algoritmo. Yo puse el A mío en ver, el chat. vamos a ver otro, a ver. Proceso fundamental de la estructura del sistema operativo es programar con eficiencia en una instancia de un programa eficiente la entidad que se puede asignar. Quizá, a ver, otra definición. Profe, yo lo tengo, un proceso, un programa en ejecución, incluyendo el valor del programa counter, los registros y las variables. Conceptualmente, cada proceso tiene un hilo de ejecución que es visto como un CPU virtual. Bien, eso está bien. Eso está un poco más completo. ¿Lo puede pegar en el chat? Sí, sí, ahí lo paso. Bien, pasamos a la 5. Hasta que su compañero copie la 4. Sí, cómo utiliza el sistema operativo el contexto de ejecución de un proceso. Bueno, la mía dice exactamente así. Está formado por los siguientes tres componentes. Un programa ejecutable, los datos asociados que necesita el programa, visible, espacio de trabajo, buffer. El contexto de ejecución del proceso. Eso es todo lo que dice. Bien, ahí en 5 dice el sistema operativo utiliza el contexto de ejecución de un proceso. Ese contexto de ejecución de un proceso es el conjunto de datos internos por el cual el sistema operativo es capaz de supervisar y controlar el proceso. ¿Cómo utiliza el sistema operativo el contexto de ejecución de un proceso? Bien, sí, esa es la 5. O sea, cuando hablamos del contexto del proceso, hablamos, ¿no?, que contiene datos internos, por lo cual el sistema operativo es capaz de supervisar y controlar los procesos. Bien, eso está bien la 5. La 6 dice lista y explique brevemente 5 responsabilidades. En este caso las listan. ¿Cuáles son las 5 responsabilidades relacionadas con la gestión de almacenamiento de un sistema operativo típica? ¿Cuáles son las 5 responsabilidades? Aislamiento de proceso, asignación y gestión automática, soporte a la programación modular, protección y control de acceso, almacenamiento a largo plazo. Bien, eso lo nombran nada más. Muy bien, Ajá. Sol. Entonces ya tenemos las 6. La 7
dice, explique la distinción entre una dirección real y una dirección virtual. Bien, Valentín, esa sería la 6. La 7, ahí pongan la distinción entre dirección real y una dirección virtual. Bien, ahí Valentín puso que la diferencia fundamental entre dirección lógica, que sería la virtual, y la real, que sería la física, es que la dirección lógica es generada por la CPU durante la ejecución de un programa, mientras que la dirección física se refiere a una dirección o una ubicación en la unidad de memoria. Hasta ahí sería la respuesta. Esa es la diferencia, ¿no? Bien. La 8 dice, describa la técnica de planificación round robin o turno rotatorio. Acá yo quiero saber qué se basa esa técnica. ¿Van copiando los demás? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, vayan armando un documento con las respuestas. Esto es una mina de oro. Sí, le va a servir muchísimo. Sí, la 8 dice, es una estrategia común para la planificación de procesos, la cual asigna un orden a cada proceso de la cola de ejecución y le impone un intervalo de tiempo. Bien. Es asignar un orden a cada proceso de la cola en un intervalo de tiempo. Esta técnica se conoce. Sí, bien, todo definen lo mismo. Ahí lo que puso Carlos Ezequiel Carrizo está más abreviado. Bien, tomamos la de Carlos Ezequiel Carrizo. La respuesta 8. Profe, ¿de quién tomó la 7? La respuesta 7, disculpe. La 7 dice, explique la distinción, eso lo vimos desde Valentín, pero hasta donde dice memoria, donde dice, porque hay diferencia en los dos tipos de lo que serían las direcciones de memoria lógica, virtual y de la real. La virtual es que la dirección lógica es generada por la CPU durante la ejecución de un programa, ¿no? Mientras que la dirección física se refiere a la ubicación en la unidad de memoria. Hasta ahí. Bien. 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 Y la 8 sería, ¿no?, la primera que publicaron ahí en el chat, que es una estrategia común para la planificación de procesos, la cual se asigna un orden a cada proceso y también se le asigna el intervalo de tiempo. Que eso es lo que hace la técnica, ¿no? Round robin o el de turno rotatorio. Pasamos a la 9. Explique la diferencia entre un núcleo monolítico y un micronúcleo. Ahí Valentín colocó uno. Monolítico es el software y componente central de la ejecución en el que hay instrucciones de llamado de archivo binario dentro de un espacio de disco duro.
Bien, ahí se puede resumir, ahí lo puso Valentín, el monolítico. Monolítico es un software y componente central de ejecución en el que hay instrucciones de llamado de archivo binario dentro de un espacio del disco duro. Y el micronúcleo es un software y componente dividido en secciones de llamadas recursivos o directos. La diferencia entre núcleo monolítico y micronúcleo es el núcleo monolítico se implementa como un único proceso, mientras que el micronúcleo asigna solo unas pocas funciones esenciales al núcleo, incluyendo los espacios de almacenamiento, comunicación entre procesos, sería el IPC y la planificación básica. Y en ese está un poco más detallado. Ahí el de Marcos, tomamos ese el de Marcos, en la respuesta de la pregunta número 9. Pasamos a la 10. ¿En qué consiste el uso de multihilos o multithreading? Un programa multihilos contiene dos o más partes que se pueden ejecutar simultáneamente. Es una forma especializada de multitareas. Bien, ahí Valentín colocó. A ver, ¿hay alguna otra definición más de en qué consiste el uso de multihilos? Bien, ahí pusieron 3. Ahí Julio dice multithreading es una técnica en la cual un proceso ejecutando una aplicación se divide en una serie de hilos o threads que pueden ejecutar concurrentemente. La técnica multithreading es útil para las aplicaciones que llevan a cabo un número de las tareas esencialmente independientes que no necesitan ser serializadas. Un ejemplo es un servidor de base de datos que escucha y procesa numerosas peticiones del cliente. Bien, eso está bien. Es una técnica en la cual un proceso ejecuta una aplicación, si bien hace hilos, la técnica multi. Bien, ahí la de Sole me parece. El uso es lo mismo. Sí, es la misma, pero Sí, son las mismas las 3. Pero la de usted Sole más resumida, está bien. sí, está En el un caso poquito. de los otros compañeros tienen un ejemplo, que sería el de base de datos, cuando uno realiza consulta. Bien, ahí tomamos el de Sole. Sería la respuesta 10. Y la 11, ¿cuál es el propósito de las llamadas al sistema y cómo se relacionan las llamadas al sistema con el sistema operativo y el concepto de modo dual? Una llamada al sistema es una solicitud realizada por un programa del sistema operativo. Permite a una solicitud acceder a funciones y comandos del sistema operativo. Fármacos activos realizan operaciones a nivel del sistema, como comunicar hardware, dispositivo y lectura y escritura de archivos. Ahí Facundo colocó la de la respuesta de la pregunta número 10. Sí, Ahora, ahí está, ahí la había copiado más. ahí colocó la de la 11. Llama al sistema es la forma en la cual un proceso requiere un servicio de núcleo específico. Hay varios cientos de llamadas. Hay varias cientos de llamadas al sistema que pueden agruparse básicamente en 6 categorías: sistema de ficheros, proceso, planificación, comunicación entre procesos, socket y misceláneos. Una llamada al sistema es un método que utiliza un programa para comunicar entre un núcleo
con el núcleo para transmitir o leer datos del hardware. El mismo núcleo de otros procesos, la llamada es el punto de conexión entre el modo usuario y el modo núcleo. Cuando se requiere, se hace una llamada. El núcleo toma el control para ejecutar sus privilegios. Al terminar, se devuelve al punto previo a la llamada. El propósito de la llamada del sistema es la de solicitar un servicio al sistema operativo mediante un mecanismo usado por un programa aplicativo, proporcionado por una interfaz para que se pueda solicitar el servicio. Bien, acá me parece el que va el de Sole, me parece, o si no el de Facundo Mercado, que también está bien. Vamos a tomar el de Facundo Mercado Ibáñez. Y lo que sería modo dual, la operación en modo dual permite al sistema operativo protegerse a sí mismo y a otros componentes del sistema, como el modo usuario y modo kernel. El bit de modo es previsto por el hardware, provee la habilidad para distinguir cuando el sistema está ejecutando código de usuario, código kernel. Algunas instrucciones son privilegiadas, solo se puede usar el modo kernel. Bien. En esa, la del 11 la vamos a tomar la de su compañero Facundo Mercado Ibáñez. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Estamos con el práctico 1? Sí, profe. Bien. Pasamos entonces a lo que sería el práctico 2, que habla sobre proceso. Cuando hablamos de proceso, ¿no? Hablamos dentro de los sistemas operativos que los procesos son es la función principal, ¿no? Que por ejemplo los sistemas operativos lo que realizan es crear, gestionar y finalizar esos procesos. Esos procesos también tienen estado, ¿no? Tienen su propio ciclo de vida. ¿Qué es su ciclo de vida? Es la forma en la que convive, ¿no? Con el sistema operativo, que a su vez es el encargado de gestionar. Por eso acá dice, cuando un proceso está activo, el sistema operativo debe ver cómo reservar el tiempo para su ejecución por parte del procesador, como así también coordinar sus actividades y poder gestionar las demandas que plantean conflictos. Cuando hablaba de conflictos, hablaba, ¿no?, de las interrupciones, que también son procesos, ¿no?, que interfieren en la ejecución de los procesos. Y también lo que permite en los procesos activos es reservar los recursos del sistema para estos procesos. Para realizar esta función de gestión de procesos, el sistema operativo mantiene una descripción de cada proceso o una llamada imagen de proceso, que esa imagen de proceso eran los gráficos que veíamos en el apunte, ¿no?, que contenían los distintos estados de los procesos, como también así la ubicación dentro de la memoria. Esto incluye en el espacio de dirección dentro del cual el proceso está ejecutando, el bloque de control de proceso, que son los PCB que vimos, que era la forma estructural de cómo esos procesos se van gestionando, ¿no? Por eso este PCB contiene toda la información que el sistema operativo necesita para así poder ir gestionando los procesos que van ingresando, los que se van deshabilitando, de acuerdo, ¿no?, a los estados, el estado actual de ese proceso. También los PCB incluyen información de la reserva de recursos, la prioridad y otros datos que por ahí son de mayor relevancia. Bueno, durante su tiempo de vida, un proceso se mueve a lo largo de diferentes estados. Los más importantes de estos estados son el listo, el ejecutando y el bloqueado. Cuando hacemos mención a un proceso listo, es un proceso que no está actualmente en ejecución, pero está listo para ser ejecutado tanto por el sistema operativo, que es el encargado de que lo active, ¿no?
Y un proceso que está ejecutando es aquel que está actualmente en ejecución por el procesador. En los sistemas multiprocesador podrá haber varios procesos en este estado. Y por último quedaría el estado del proceso bloqueado, que te está esperando a que se complete un determinado evento como una operación de lo que sería de los datos de entrada y salida. Esto es como una pequeña introducción a los que serían los procesos, ¿no? Que tienen un ciclo de vida y también interactúan con otras metodologías estructuradas que ahí habrán escuchado el PCB, que es lo que vimos en las clases, y los distintos estados. Bien, pasamos al práctico 2, que la primera pregunta dice, ¿qué es una traza de instrucciones? Una traza de instrucciones es una secuencia de instrucciones que se ejecuta cuando un proceso está corriendo. Una traza de instrucciones es caracterizar el comportamiento de un determinado proceso listando la secuencia de instrucciones que se ejecutan para dicho proceso. Ese está más completo, el de Marco. Vamos a tomar el de Marco Wambas. Esa sería para la respuesta para la pregunta 1. La pregunta 2, ¿cuáles son los eventos comunes que llevan a la creación de un proceso? Ese creo que sí lo vimos. Bien, existen 4 eventos comunes para la creación de un proceso. Nuevo proceso por lotes, sesión interactiva, creado por el sistema operativo para proporcionar un servicio y creado por un proceso existente. ¿Todo lo tienen así a los eventos para la creación de un proceso? Sí, profe. Bien, esos serían los 4, ¿no? Bien, luego tenían que definir en el punto 3, define brevemente cada estado, que ahí lo habíamos visto, ¿no? El listo, el ejecutando y el bloqueado. Bien, ahí faltó el nuevo y el saliente, que ahí se agregaron los 5 estados. Nuevo, listo, ejecutando, bloqueado y saliente. El estado nuevo es un proceso que se acaba de crear y aún no ha sido admitido en el grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo. El listo es un proceso que se prepara para la ejecución en cuando tenga la oportunidad. El ejecutando es el proceso que está actualmente en ejecución. El bloqueado es el proceso que no se puede ejecutar hasta que se cumpla un evento determinado o se complete una operación de entrada y salida. El saliente es un proceso que ha sido liberado del grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo debido a que ha sido detenido o ha sido abortado por alguna razón. Bien. Bien. Todos tienen lo mismo. Serían 5 los estados. Bien, la 4, ¿qué significa la expulsión de un proceso? ¿Qué se entiende por expulsión de un proceso? La expulsión de un proceso significa la reclamación de un recurso por parte de un proceso antes de que el proceso que lo poseía finalice su uso. En este caso, el recurso es el procesador. Bien, está bien, ahí coinciden las 2 respuestas. Bien. Pasamos a la 5. ¿Qué es el swapping y cuál es su objetivo?
Swapping es cuando el sistema operativo intercambia uno de los procesos ahí el de Valentín con Facundo son los mismos. Cuando el sistema operativo intercambia uno de los procesos bloqueados en disco en la cola de suspendido por uno de los procesos en memoria principal, se encuentra en el estado listo. El objetivo es mejorar el rendimiento de la memoria. Bien, ese es el objetivo. El swapping es memoria en intercambio y su objetivo es mover parte o todo el proceso de memoria principal al disco. Cuando ninguno de los procesos en memoria principal se encuentra en estado listo, el sistema operativo intercambia uno de los procesos bloqueados su disco en la cola de suspendido. Bien, es lo mismo. Ahí vamos a optar por la de Valentín, que es la misma que la de Facundo. La respuesta 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Pasamos a la 6, porque la figura 3.9 tiene dos estados bloqueados. La figura 3 tiene dos estados bloqueados porque el proceso que está en el estado bloqueado le ocurre una suspensión y luego le sucede una reactivación a su estado bloqueado. Esto para poder cumplir dos conceptos independientes. Si un proceso está esperando un suceso y si un proceso ha sido expulsado de la memoria principal. Bien. La 7 indique 4 características de un proceso suspendido. ¿Cuáles son las 4 características? Bien. Las 4 características. El proceso no está inmediatamente disponible para su ejecución. La segunda, el proceso puede estar o no a la espera de un evento. Si es así, la condición de bloqueo es independiente de la condición estar suspendido. Y si sucede el evento que lo pueda bloquear, eso no habilita el proceso para su ejecución inmediata. La tercera característica es el proceso fue puesto en estado suspendido por un agente. Bien mismo el proceso padre o el sistema operativo con el propósito de proveer su ejecución. Y la cuarta característica dice que el proceso no puede ser recuperado de este estado hasta que el agente explícitamente así lo indique. ¿Todos tienen lo mismo que Marcos? Yo sí, profe. Bien. Lo demás. Sí, profe. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Para qué tipo de entidades del sistema operativo mantiene la tabla de información por motivo de gestión? ¿Para qué tipo de entidades el sistema operativo mantiene tabla de información por motivo de gestión? El sistema operativo mantiene las tablas de información de las siguientes entidades: memoria, dispositivos, ficheros y procesos. El sistema operativo constituye y mantiene las tablas de información sobre cada entidad que gestiona: memoria, entrada, salida, ficheros y procesos. Bien. Ahí la de Valentín está completa. La 9. Sí, la 9. Indique 3 categorías. A ver, ahí pusieron algo más. La 9. Indique 3 categorías generales de información que hay en el bloque de control del proceso. Los PCB, ¿no? ¿Cuáles son las 3 categorías? Sería la identificación del proceso, identificadores, información del estado del proceso, del procesador, información de control del proceso, y esas serían las 3 categorías.
Bien, ahí Marcos Andrés Guamba las nombró, las acortó. Bien. Pasamos a la 10 porque se necesitan dos modos. Esos dos modos serían usuario y núcleo. Acá Valentín, se necesita proteger al sistema operativo y a las tablas clave del sistema, por ejemplo, los bloques de control de proceso, de la interferencia con programas de usuario. En modo núcleo, el software tiene control completo del procesador y sus instrucciones, registros y memoria. Este nivel de control no es necesario y por seguridad no es recomendable para los programas de usuario. Bien, yo lo tomaría hasta usuarios. Se usan los otros dos modos, claro, se necesita proteger al sistema operativo y a las tablas clave del sistema, por ejemplo, los bloques de control de proceso, la interferencia con los programas de usuario. Es el mismo, profe. Sí, es el mismo. Bien, pasamos a la 11. ¿Cuáles son los pasos que realiza el sistema operativo para la creación de un proceso? Bien, ahí Valentín nos puso. Paso de que un sistema operativo crea un nuevo proceso. Asignar un identificador de proceso único al proceso, reservar espacio para el proceso, iniciar el bloque de control de proceso, establecer los enlaces apropiados y el último sería crear o expandir otras estructuras de datos. Bien. Pasamos a la siguiente, que sería la 12. ¿Cuál es la diferencia entre interrupción y trap? Bien, acá Marcos Wamba puso las interrupciones se producen por causa de algún tipo de evento que es externo e independiente al proceso actualmente en ejecución. Por ejemplo, la finalización de las operaciones de entrada y salida. Mientras que las traps están asociadas a una condición de error o excepción generada dentro del proceso que está ejecutando, como un intento de acceso no permitido a un fichero. Bien. Bueno, Franco, no hay problema. Después le pido a su compañero el... No le vamos a dar nada, profe. No, eso estaba pensando, por eso lo dudé mucho. No le conviene, después dije. Pero bien, después arréglense entre ustedes. Bien, ahí tomamos entonces lo de Marcos, que está un poco más completo que el de Valentín. Pasamos a la siguiente que dice de 3 ejemplos de interrupción. Ahí las interrupciones son la interrupción de reloj, interrupción de entrada y salida y fallo de memoria. ¿Todos tienen los mismos? Sí, profe. Bien. La 14 dice cuál es la diferencia entre cambio de modo y cambio de proceso. El cambio de modo es diferente al cambio de modo de proceso, porque el cambio de modo puede ocurrir sin que se cambie el estado del proceso actualmente en estado ejecutado. En dicho caso, la salvaguarda del estado a su posterior restauración comparten solo una ligera sobrecarga. Sin embargo, si el proceso actualmente en estado ejecutando
se va a mover a cualquier otro estado, ya sea listo, bloqueado, etc. Entonces el sistema operativo debe realizar cambios sustanciales en su entorno. Un cambio de proceso ocurre cuando se interrumpe un proceso que se está ejecutando, entonces el sistema operativo asigna otro proceso al estado de ejecución y pasa el control a dicho proceso. El cambio de modo ocurre para que el código que procesa la interrupción pueda incluir instrucciones privilegiadas. Los demás, ¿cuál pusieron? ¿La de Valentín o la de Marcos? Yo tengo la de Valentín, por ejemplo. Bien, sí, la de Valentín está ahí, las dos diferencias. Bien, entonces tomamos la de Valentín. Bien, y ahí Está más terminaría. clara, me parece. Sí, está más claro, el otro está como un poco más engorroso. O sea, como un trabalengua lo veo. Pero el de Valentín sí está más claro, más entendible. Bien, pasamos al práctico 3, que acá hablamos, ¿no?, de los que son los hilos, los micronúcleos y los SMP. Bueno, acá dice que algunos sistemas operativos distinguen los conceptos de proceso e hilo. Si bien tenemos dos definiciones, ¿no? El primero, que hace referencia a proceso, hace mención, ¿no?, a los relacionados con las propiedades de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos, ¿no?, de todos los componentes hardware. Mientras el segundo, que sería hilo, está relacionado con la ejecución de los programas. Esto ya está más relacionado con lo que sería el software. Partiendo de este enfoque, podría llevar a mejorar la eficiencia y a la convivencia o la conveniencia de lo que sería el código. Bueno, ahí hace mención que el sistema multihilos se puede definir múltiples hilos concurrentes en un solo proceso. Esto se puede hacer utilizando tantos hilos de nivel de usuario como los hilos del nivel núcleo. Bueno, ahí habla, ¿no?, que el sistema operativo desconoce la existencia de los hilos de nivel usuario. Por lo tanto, se crean y se gestionan por medio de una biblioteca de hilos que ejecutan en el espacio de usuario de un proceso. En cuanto a los hilos de nivel de usuario, son muy eficientes, por lo que no se requiere ningún cambio de contexto para cambiar de un hilo hacia otro. Sin embargo, se pueden estar ejecutando al mismo tiempo un único hilo de nivel de usuario y un hilo se bloquea y el proceso entero se hará lo mismo. Bueno, acá habla, ¿no?, todo relacionado con lo que serían los hilos, si bien los hilos contienen los procesos. Bien, pasamos a las preguntas porque nos queda el trabajo 4 y 5 todavía. En el 3, práctico número 3, llamado hilos, SMP y micronúcleo. Pasamos a la primera, dice: enumere las razones por las que un cambio de contexto entre hilos puede ser más barato que el intercambio de contexto entre procesos. Un cambio de contexto entre hilos puede ser menos costoso que un cambio de contexto entre procesos, ya que en cada cambio de proceso se produce más sobrecarga. Y en eso puso Valentín. Marcos puso: la comunicación entre hilos son más rápidas y sencillas que los procesos. Los costes a largo plazo serán mayores para los procesos que para un hilo. Dentro de un proceso, entre ellos comparación de las cachés. La carga administrativa de la creación de un proceso suelen ser mayores que la creación de un hilo. Bien. ¿Alguno tiene alguna similar a lo que puso su compañero?
Y en la que está más completa hasta ahí es la de Marco. Porque ahí enumeró las 3 razones. ¿Todos tienen igual a la de Marcos? Sí, profe. Bien. Pasamos a la 2. ¿Cuáles son las 2 características diferentes y potencialmente independientes en el concepto de proceso? Que sería la unidad de propiedad de los recursos y la unidad de expedición. ¿Todos tienen lo mismo? Bien. Y pasamos a la 3. Dice, de cuatro ejemplos generales del uso de hilos en un sistema multiprocesador. 4 ejemplos, dice trabajo interactivo y en segundo plano, bien, lo mismo. Procesamiento asincrónico, aceleración de la ejecución y estructuración modular de los programas. Bien, ahí todos pusieron los 4 ejemplos. Pasamos a la 5, a la 4. ¿Qué recursos son compartidos normalmente por todos los hilos de un proceso? Los hilos de un proceso comparten el mismo espacio de direcciones y otros recursos, como los archivos abiertos. Cualquier modificación de un recurso desde un hilo afecta al entorno del resto de los hilos del mismo proceso. Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos, tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos y la situación de autenticación. Bien, ahí la de Marco está más sintético, me parece. Porque ahí menciona los recursos. Espacio de memoria, los archivos abiertos y la situación de autenticación. Pasamos a la 5. Enumere 3 ventajas de los VLT sobre los KLT. Ahí, Valentín. Tenemos el intercambio de hilos, no necesita los privilegios del modo núcleo, porque todas las estructuras de datos de gestión de hilos están en el espacio de direcciones de usuario de un mismo proceso. Por lo tanto, el proceso no debe cambiar a modo del núcleo para gestionar el hilo. ¿Todos tienen lo mismo? Yo sí, profe. Bien. A ver, me esperen que voy a continuar. Bueno, es corto. Bien. Entonces tienen lo mismo. Lo que serían las ventajas. Y las desventajas, que sería la pregunta número 6. Las 2 desventajas dice que la mayoría de las llamadas al sistema son bloqueadoras en un sistema operativo. Así pues, cuando el VTL ejecuta una llamada al sistema, no solo se bloquea ese hilo, sino que todos los hilos del proceso. ¿Todos tienen los mismos? En una estrategia VTL pura, una aplicación multihilo no puede aprovechar las ventajas de los multiprocesadores. Coinciden con Valentín. A ver, Marco, ahí puso lo mismo. Bien. Entonces todos tienen lo mismo en la respuesta 6. En la 7 dice defina jacketing o revestimiento. Revestimiento es una manera de superar el problema de bloqueo de hilos y su propósito es convertir una llamada bloqueadora al sistema en otra no bloqueadora.
¿Coinciden con Valentín? Es una técnica para convertir una llamada del sistema bloqueante en una llamada del sistema no bloqueante. Bien, es lo mismo. Bien. Marco Andrés Juamba. Pasamos a la 8, dice, enumere los aspectos principales del diseño de un sistema operativo SMP. Los elementos clave de un diseño son procesos o hilos concurrentes, planificación, sincronización, gestión de memoria, fiabilidad y tolerancia a los fallos. Bien, ahí coincide Facundo Mercado también con la respuesta 8. En la 9 dice de ejemplos de servicios y funciones que se encuentran en un sistema operativo monolítico típico que podrían ser subsistemas externos en un sistema operativo micronúcleo. Ahí tienen que dar ejemplos de servicios y funciones. Los ejemplos de servicios y funciones que se encuentran en el sistema operativo monolítico son los sistemas de archivo, bien, los gestores de memoria virtual, los servicios de seguridad y los sistemas de ventaja. Muy bien, es lo que puso Marcos. Sección de preguntar asociación y rellenado. Bien, acá veo que hay dos respuestas que no son iguales. La mayoría que puso, lo que tiene Valentín o lo que tiene Marcos. Yo tengo lo que tiene Valentín. Rellenado, asociación y sesión. Por ejemplo, en sesión, el propietario de un espacio de direcciones puede ceder varias de sus páginas a otro proceso. Asociación es un proceso. Porque lo de Marcos también está bien. Pero si todos tienen lo de Facundo y Valentín, tomamos ese entonces, que sería asociación, sesión y rellenado. Bien, ahí tomamos lo de Facundo Mercado, que es el último mensaje en el chat. Para la respuesta 9. Pasamos a la 10. Enumere y explique brevemente 7 ventajas potenciales de un diseño mononúcleo en comparación con un diseño monolítico. ¿Cuáles son las 7 ventajas? Tenemos la uniformidad de interfaces, la fiabilidad, la portabilidad, la extensibilidad, la flexibilidad, los soportes a los sistemas distribuidos y los soportes para sistemas operativos orientados a objetos. Bien, esos son los 7. Son las 7 ventajas. ¿Todos tienen lo mismo? Sí, profe. No hace falta definirla hacia cada uno, ya con enumerarla ya estaría, en ese caso, por ejemplo. Sí, puede, porque las voy a tomar que no las definan, únicamente cuáles son las ventajas. Bien, ok, gracias, profe. Bien. Seguimos por la que sería la número 11. No, perdón. Sí, la 11. Explique la ventaja potencial de rendimiento de un sistema operativo micronúcleo. La principal desventaja del rendimiento del sistema operativo con micronúcleo es que consume más tiempo construir y enviar un mensaje o aceptar y descodificar la respuesta a través de un micronúcleo que mediante una simple llamada al sistema. Una potencial desventaja que de los micronúcleos es la del rendimiento. Lleva más tiempo construir y enviar un mensaje a través del micronúcleo y aceptar es lo mismo.
Que todos están poniendo lo mismo. Bien, en esa coinciden todos, en la que sería la 11. En la 12 dice, enumere 4 funciones que le gustaría encontrar incluso en un sistema operativo micronúcleo mínimo. Acá menciona la gestión de memoria a bajo nivel, la comunicación entre procesos, la gestión de interrupciones y el manejo de entrada y salida. ¿Todos tienen lo mismo? Sí, profe. Sí, profe, sí, ahí le mandé. Bien. Pasamos a la última. Dice, ¿cuál es la forma básica de comunicación entre procesos o hilos en un sistema operativo micronúcleo? La forma básica de comunicación entre procesos y hilos en un sistema operativo son los mensajes. Un mensaje incluye una cabecera, que esta identifica los procesos emisor y receptor, y un cuerpo que contiene directamente los datos, un puntero a un bloque de datos o alguna información de control sobre el proceso. Profe, disculpe, ¿cuál es la Sí. 12? ¿Cuál tomaríamos como correcta la 12? La que puso Valentín. La que puso Valentino, a ver, sí, o Marcos, es lo mismo. Lo único que ahí cambio la forma. A ver, espera, no son las mismas. No son las mismas, por eso No. quería consultar. ¿Cuál tiene usted? Yo creo que la mayoría debe tener lo que tiene Valentín. Yo soy Marcos, profe. Yo puse lo que está ahí. Bien. La Pero paginación, gestión de memoria virtual, intercomunicación de procesos. si no la cambio por la que tiene Valentín, si todos pusieran lo Sí. mismo. Ahí Sole, los otros Sí, chicos. yo tengo lo que tiene Valentín. Sí, La me parece comunicación, que. proceso, planificación básica, gestión de memoria y sistema de archivos, sistema de ficheros. Sí, profe. Bien. Y la 13, todos tienen lo mismo, que sería el mensaje. ¿Cuál es la forma básica de comunicación entre procesos? Sí, bien. Entonces ya estamos en el 3, la forma de comunicación. Bien, es lo mismo, un mensaje. Pasamos a lo que sería gestión de memoria, que sería el práctico 4, que acá, que era uno de los procesos también muy importantes de los sistemas operativos, era poder gestionar lo que serían la memoria. Si ustedes bien saben que esos procesos que vimos recién son almacenados en una memoria dentro de lo que sería una tabla, ¿no? Que es lo que habían visto ahí gráficamente. Bueno, acá dice que la gestión de memoria implica tratar la memoria principal como un recurso que debe asignarse y compartirse entre varios procesos activos. Para utilizar el procesador y las utilidades de entrada y salida, es deseable mantener tanto los procesos en memoria principal como lo sea posible. Además, es deseable también liberar a los programadores de tener en cuenta las restricciones de tamaño en el desarrollo de los programas. Las herramientas básicas de gestión de memoria son la paginación y la segmentación. Con la paginación, cada proceso se divide en un conjunto de páginas de tamaño fijo y de un tamaño relativamente pequeño, mientras la segmentación permite el uso de piezas de tamaño variable y es también posible combinar la segmentación y la paginación en un único esquema de gestión de memoria. Este práctico contenía 9 preguntas. La primera dice, ¿qué requisitos se intenta satisfacer en gestión de la memoria? Sería la primera. ¿Qué requisitos se intenta satisfacer en la gestión de la memoria?
Bien, reubicación, protección, compartición, organización lógica y la organización física. Bien, que eso lo vimos en clase. En la 2 dice, ¿por qué es deseable la capacidad para reubicar los procesos? ¿Por qué es deseable la capacidad para reubicar los procesos? Porque no se puede conocer de forma anticipada dónde se va a colocar un programa y se debe permitir que los programas se puedan mover en la memoria principal debido al intercambio o swap. Bien, ¿todo tiene lo mismo que Facundo? Hay marcos, con lo cual permitir ubicar el proceso en un área distinta, el sistema puede utilizar ese espacio que se libera. Los demás, ¿con quién coinciden? Con Marcos. Obviamente con Marcos. Acá dice que lo dice Marcelo. Dice. Claro, porque eso fue en grupo, profe. Y era contestó el número 2, por eso dice que coincide conmigo. Bien, ¿y los otros grupos? El grupo de Sole. Está igual, Aurora. profe, está igual Igual que quién. que el de Marcos, Marcos o Marcelo. Bien. Pero no copiamos, profe. Bien, aprovechen que no los leí todavía. Pasamos a la 3. Dice, ¿por qué no es posible forzar la protección de la memoria en tiempo de compilación? En ahí Valentín copió la primera y la segunda. Bien, que es lo mismo que tiene Marcos. La 3. ¿Por qué no es posible? No es posible forzar la protección de la memoria porque esto es debido a que el sistema operativo no puede anticipar todas las referencias de memoria que un programa hará. Incluso si tal anticipación fuera posible, llevaría demasiado tiempo calcularlo para cada programa a fin de comprobar la violación de referencia de la memoria. Por lo tanto, solo es posible evaluar la permisibilidad de una referencia en tiempo de ejecución de la instrucción que realiza dicha referencia. Para llevar a cabo esto, el hardware del procesador debe tener esta capacidad. Bien. ¿Coinciden con Marcos? Más o menos. Marcelo, ¿qué puso usted en la 3? Sí, le hicimos en grupo, profe. Marcelo de mi grupo, está charlando. Ah, bien. Ya tiene un punto menos, Marcelo. Dice que lo hubiese hecho mejor, pero bueno. No sé cómo se habrán distribuido en el grupo. Nos repartimos las preguntas, profe. Bien. Según la cantidad de preguntas, cada uno respondía a tantas preguntas. Si eran 12, hacíamos 4 cada uno. Bien. Entonces no leyeron todo el material. Sí, profe, tenemos que leerlo todo. Sí, Bien. en realidad se tuvo que leer todo el material. Bien, pasamos a la 4. ¿Qué razones existen para permitir que dos o más procesos accedan a una misma región de la memoria? ¿Cuáles son las razones? Las razones que existen para permitir que dos o más procesos accedan a una misma región de la memoria es que si varios programas están ejecutando el mismo programa, es ventajoso permitir que cada proceso pueda acceder a la misma copia del programa en lugar de tener su propia copia separada. Procesos que estén cooperando en la misma tarea podrían necesitar
compartir el acceso a la misma estructura de datos. Por lo tanto, el sistema de gestión de memoria debe permitir el acceso controlado a áreas de memorias compartidas sin comprometer la protección esencial. Cualquier mecanismo de protección que se implementa debe tener la flexibilidad de permitir el acceso de varios procesos a la misma zona de memoria principal, es decir, permitir a cada proceso que acceda a la misma copia del programa en lugar de tener cada uno de su propia copia aparte. Es lo mismo. Tomamos lo de Marcos. Bien, pasamos a las 5. En un esquema. Está más resumido. Sí, está más resumido. Las 5 dicen, en un esquema de particionamiento fijo, ¿cuáles son las ventajas de utilizar particiones de distintos tamaños? La ventaja de utilizar particiones de distintos tamaños dice que la memoria principal se divide la memoria principal se divide en particiones estáticas en tiempo de generación del sistema. Un proceso se puede cargar en una partición con igual o superior tamaño, sencilla de implementar, poca sobrecarga para el sistema operativo. Valentín puso las 6 y Está las 7. apurado, Valentín, está poniendo Sí. todas, nos va a Está confundir. ansioso. Está ansioso, Valentín. Bien, todos tienen lo mismo que Marcos en las 5. O sea, son 3 ventajas ahí. Sí, estuvo fácil el trabajo práctico. Pasa que era muy cortito y las respuestas estaban al toque y nomás. Sí, estaba todo Todo armado, todo Sí. arreglado. Él hace todo, profe, pero no contesto ninguna pregunta. No, ¿Qué dice usted? a Todas las comparación, la estoy pegando yo, la estoy copiando y pegando yo. Me parece que... Todas esas que son resumiditas, las hice yo. ¿Por qué? A ver, ¿qué decía? Marco me criticaba. No, es que lo hace muy resumidito, lo hace muy resumidito. Marco hacía como 7 renglones. a comparación Usted ve, profe, del cuatrimestre anterior, está más callado Marcelo en esta materia. Sí, sí. No, igual, profe, tenga en cuenta que todo lo que usted vea resumidito es porque lo hice yo. Ya está. Sí, me acuerdo que en unas clases yo preguntaba y muy resumido todo. Sí. Ahora lo valora. Ahora sí, vio cómo todo es útil. Cállate, Marcelo, mira. Estás con hambre. Eso es lo que pasa. Hoy nos pidió permiso para ir al kiosco, así. Bien, estábamos en las 5. Todos tienen lo mismo que puso Marco en las 5, antes que Valentín pusiera las 6 y las 7. Bien, ahí en las 5 pusieron 3 ventajas. Pasamos a las 6. ¿Cuál es la diferencia entre fragmentación interna y externa? Acá Valentín puso, a medida que pasa en el tiempo, la memoria se fragmenta cada vez más y la utilización de la memoria se decrementa. Este fenómeno se lo conoce como fragmentación externa, indicando que la memoria que es externa a todas las particiones se fragmenta de forma incremental, por contraposición a lo que ocurre con la fragmentación interna, descrita anteriormente. Bueno, ahí coloca 2 ejemplos. Siguiente partición del tamaño variable para un bloque de datos asignado de la memoria. Bien. Ahí la de Marco está más completa, me parece. La 7 dice cuáles son las distinciones entre direcciones lógicas, relativas y físicas.
Valentín puso una dirección lógica, es una referencia a una ubicación de memoria independiente de la asignación actual de datos a la memoria. Se debe llevar a cabo una traducción a una dirección física antes que se alcance al acceso de la memoria. Una dirección relativa es un ejemplo particular de dirección lógica en el cual la dirección es expresa como una ubicación relativa a algún punto coincido en un registro del procesador. A ver, acá Marco dice una dirección lógica es una referencia a una ubicación de memoria independiente de la asignación. Es lo mismo que puso Valentín. En la dirección se expresa como una ubicación relativa a algún punto conocido, normalmente un valor de un registro del procesador. Una dirección física o dirección absoluta es una ubicación real de la memoria principal. Ahí está más completa la de Marcos. La 8 dice, ¿cuál es la diferencia entre una página y un marco? La referencia es que la memoria principal se divide en porciones. A ver, Valentín. Ahí Marco puso que página es el almacenamiento virtual, es un bloque de longitud física que dispone de una dirección virtual y que se transfiere como una unidad entre la memoria principal y la memoria secundaria. Marco de página es un bloque de memoria principal contiguo y de longitud física que se usa para contener una página. Bien, ahí está bien lo de Marcos. Y la última, ¿cuál es la diferencia entre una página y un segmento? Que sería la 9. La segmentación elimina la fragmentación interna, pero al igual que el particionamiento dinámico, sufre de fragmentación externa. A ver, ahí Marco dice, en la paginación simple, la memoria principal se divide en muchos marcos pequeños de igual tamaño. Cada proceso se divide en páginas de igual tamaño. Los procesos más pequeños requieren menos páginas, los procesos mayores requieren más. Cuando un proceso se trae a la memoria, todas sus páginas se cargan en un marco disponibles y se establece una tabla de páginas. Esta técnica resuelve muchos de los problemas inherentes en el particionamiento. En la segmentación simple, un proceso se divide en un conjunto de segmentos que no tienen que ser del mismo tamaño. Cuando un proceso se trae a memoria, todos sus segmentos se descargan en regiones de memoria disponible y se crea la tabla de segmentos. Bien, está un poco extensa. Ahí se nota que no lo hizo Marcel. No sé, ¿usted dice que no lo hice yo? Sí, ahí se notó. Sí, se notó que no fue usted. La segmentación elimina la fragmentación interna, pero al igual que el particionamiento dinámico, sufre la fragmentación externa. Sin embargo, debido a que el proceso se divide en varias piezas más pequeñas, la fragmentación externa debería ser menor, mientras que la paginación es invisible al programador. La segmentación es normalmente visible y se proporciona como una utilidad para organizar programas y datos. Entonces ahí tienen lo que es paginación y segmentación. Bien, ¿los demás coinciden? ¿Están coincidiendo las últimas preguntas? No los escucho. Yo creo que a este punto ya no importa si coincide o No no. sé, profe. Bien. Yo puse eso, profe, pero no sé si ya está muy resumido. Ezequiel Díaz. Sí.
Dice, la paginación se divide en muchos marcos pequeños de igual tamaño y la segmentación se divide en segmentos en la que sus tamaños no son iguales, sino que varían. Está bien. Hay una Esa está diferencia. bien, profe. Sí, está más resumido. Esa la hice yo. Bien. Y vamos con lo último, que sería memoria virtual. Vamos a ver que memoria virtual, se usa de forma eficiente el procesador y las funciones de entrada y salida. Por lo tanto, es aconsejable mantener la mayoría del número de procesos posible en la memoria principal. Además, es deseable liberar al programador de las restricciones de tamaño en el desarrollo del programa. Esto lo habíamos visto en el anterior también, ¿no? En lo que serían gestión de memoria. Como sabemos, ¿no?, que los sistemas operativos también trabajan, ¿no?, con la gestión de memoria, y memoria virtual sería un tema que está muy relacionado, ¿no?, que está relacionado con la paginación, la segmentación, y como así también se consideran para el diseño relativos soporte del sistema operativo, ¿no?, como la política de recuperación, la política de ubicación, política de reemplazo, la gestión de conjuntos recientes, política de limpieza y el control de carga. Que esto está relacionado, ¿no?, con el almacenamiento y con la distribución de los datos. Si bien sabemos que la parte de memoria es hardware, pero en este caso estamos hablando, ¿no?, de memoria virtual, que sería un soporte, ¿no?, más viable a lo que sería la memoria física. En las preguntas tenían 12, que la primera dice cuál es la diferencia entre la paginación sencilla y la paginación con memoria virtual. Acá hay dos formas, ¿no?, que son diferentes. La paginación sencilla es la que se aplica, ¿no?, en la memoria principal. Es distinta a lo que sería la paginación con la otra memoria virtual. Ahí Valentín dice, la paginación es la transferencia de páginas. A ver, vamos a leer, Valentín. La paginación es la transferencia de páginas entre la memoria principal y la memoria secundaria. En la paginación simple todo es transparente al programador. Simple. Y elimina la fragmentación externa y aprovecha la memoria principal de forma eficiente, y en la paginación con memoria se crea una dirección virtual que se emplea como índice de las tablas para buscar las direcciones de la memoria principal. Ahí Marcos puso, en la paginación simple se transfieren páginas entre memorias principales y bueno, lo mismo. Sí. Memoria principal, en la paginación y paginación dos veces está la misma palabra. Los bits menos significativos de la dirección de memoria virtual son preservados y usados directamente como los bits de orden menos significativos de la dirección de memoria física. Ahí el de Valentín está más resumido. Tranquilo, profe, ya va a llegar la 3 y la 4. Y la 5. Bien, la 2 dice explique el trasiego o el trashing. Trashing, sí. Trashing es un fenómeno de los esquemas de memoria virtual en el que el procesador pasa la mayor parte del tiempo intercambiando trozos de memoria en vez de ejecutar instrucciones. Bien, ahí coincidieron los dos. La 3, ¿por qué el principio de proximidad de referencia es crucial para el uso de la memoria virtual? ¿Por qué el principio de proximidad de referencia es crucial para el uso de memoria? El principio de proximidad sugiere que el esquema de memoria virtual deba funcionar para que la memoria virtual resulte práctica y efectiva y para evitar fallo de páginas. Bien. Porque es válido la suposición de que durante cortos periodos de tiempo se necesitarán solo unos pocos fragmentos de un proceso. Además, sería posible hacer
predicciones inteligentes sobre qué fragmentos de un proceso se necesitará. prof. Ah, bien. Sí, no me sellaba bien la frase. Además, sería posible hacer predicciones inteligentes sobre qué fragmentos de un proceso se necesitarán en un futuro cercano y así evitar la interpaginación. ¿Es lo mismo hiperpaginación que falla de páginas? Sí, Sí, porque hablan de lo mismo, para evitar la hiperpaginación. Ahí puso Marcos, el principio de proximidad el sugiere mismo que que el pase yo, esquema... profe. Ah, bien. Bien. Lo demás, ¿con cuál coinciden? Porque son totalmente distintas. Vamos con la de Marcos. Está más resumida. Sí, está más claro. Obviamente. Sí. La 4 dice qué elementos se encuentran típicamente en la entrada de tablas de páginas. ¿Qué elementos se encuentran típicamente en la entrada de tablas de páginas? Número de páginas y desplazamiento. Bien, son dos ahí. Número de página y desplazamiento. Está bien. Marco me estaba retando, porque decía, pero ponerle algo más, pero escúchame, Marco, es lo único que tiene, el número de página y desplazamiento. Claro, ahí la pregunta que dice. ¿Y ¿Qué eso? ¿Cuáles elementos? son esos? Sí. Y ya Marco fue a agregarle, le dijo, los elementos que se encuentran normalmente en una entrada de tabla de página son, como niños chicos. Hay que aprender a responder. Es redundante, Marco, es redundante. Bien, los números de página dice que la dirección virtual que se emplea como índice en esa tabla para buscar el marco correspondiente. Y el desplazamiento se combina con el número de página para generar la dirección deseada. Bien. Bueno, ahí lo pone Sole y Marcelo Es lo mismo. Cabral. Sí, es lo mismo. La 5 dice define brevemente cada elemento. Bueno, ahí lo definen. ¿Cuál es el propósito de la TLB? TLB quiere decir buffer o buffer de traducción anticipada o buffer de traducción adelantada. En inglés, translation. Bueno, eso es lo que sigue. Look. ¿Alguien sabe inglés? Por lo tanto, es una memoria caché administrada por la unidad de gestión de memoria, que contiene parte de la tabla de paginación, la cual relaciona las direcciones lógicas con la física. Tiene lo mismo que, bueno, ahí el buffer de traducción adelantada es un caché especial y tiene el propósito de reducir la frecuencia de los accesos a la memoria principal para recuperar entrada de la tabla de página. Bien. Según el traductor, Google at Sight quiere decir mirada a un lado. Look at sight. Look at sight. Bien. Look at sight. Oh, éxito. Bien, pasa ahí lo que tiene Sol está más resumido. Pasamos a la siguiente, la 7. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión del conjunto residente y la política de reemplazo de páginas? La diferencia estriba
que mientras la gestión del conjunto residente se ocupa de decidir cuántas páginas traer, o sea, cuánta memoria principal asignar a un determinado proceso. Una política de reemplazo se ocupa de seleccionar una página que se encuentra en la memoria principal llena para reemplazarla cuando se va a traer una página nueva. Bien. Esa sería la diferencia. La 8, ¿cuál es la relación entre los algoritmos de reemplazo de páginas FIFO y de Perdón, profe, ¿cuál nos queda en la 7? La que puso Marcelo. Bien, gracias. Estábamos en la 8. ¿Cuál es la relación entre el algoritmo de reemplazo de página FIFO y del reloj? La política FIFO es muy simple de implementar, pero su rendimiento es relativamente pobre. A lo largo de los años, los diseñadores han probado una serie de algoritmos para aproximarse al rendimiento de la LRU sin introducir mucha sobrecarga. La mayoría de estos algoritmos son variantes de un esquema denominado política del reloj. Eso puso Facundo Mercado, Marco Andrés Guamba puso, véase que esta política es similar a FIFO, excepto que en la política del reloj el algoritmo saltará todo el marco con el bit de usado a 1. La política se denomina política del reloj debido a que se puede visualizar los marcos de página como si estuvieran distribuidos a lo largo del circuito. Ese está más entendible que el mío, profe. ¿Cuál? El de Marco. El de Marcos. Está como más diferenciado que es la política y el FIFA. El mío no, el mío es como que salen las dos respuestas de la misma. Bien. O sea, como las dos definiciones. Claro, como si estuvieran mezcladas. En cambio, ese están bien definido, es más entendido. Sí, es lo mismo que puso Valentina ahí. Bien, pasamos a la 9. ¿Cuál es el cometido del buffering de páginas? Mejora el rendimiento de la paginación, permite el uso de una política de reemplazo de página más sencilla. ¿Los demás coinciden? Sí, profe. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Por qué no es posible combinar a la política de reemplazo global y la política de asignación fija? Bastante larga la 10. No es posible combinar por el tamaño de caché y la menor cercanía en las aplicaciones. Porque no es posible combinar una política, no es posible combinar por el tamaño de caché y la menor cercanía en las aplicaciones. Ahí coinciden la de Valentín y la de Sol. ¿Los demás tienen lo mismo? Me gusta más la de Sol y Valentín. Bien. Sí, es más larga. La 11, ¿cuál es la diferencia entre el conjunto reciente y el conjunto de trabajo?
La diferencia es que el conjunto residente parte de un proceso que está en la memoria principal en un momento específico. Y el conjunto de trabajo es el conjunto de páginas de dicho proceso a la que se ha hecho referencia en las últimas unidades de tiempo. La diferencia, conjunto residente, bien, y conjunto de trabajo. Bien, ahí coinciden las dos. Y la 12 sería cuál es la diferencia entre la limpieza por demanda y la limpieza adelantada, que esa ya sería la última. La diferencia está en que con limpieza bajo demanda, una página se escribe a memoria secundaria solo cuando se ha seleccionado para un reemplazo. En cambio, la política de limpieza adelantada se escribe las páginas modificadas antes de que su marco de páginas se necesiten, de forma que las páginas se puedan escribir en lotes. Bien, Tenemos es lo igual, mismo. ¿eh? Es lo mismo, sí. Entonces ahí estaríamos con todas las respuestas de los prácticos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo creo que ya estarían listos para estudiar y rendir el día martes. Sí, profe. Aunque estaba pensando que es mucho tiempo, 50 minutos para 20 preguntas. Le voy a bajar No, profe. tiempo. No, profe, no. ¿Por No, qué no? profe, son 5 Ahora qué, prácticas. profe, si tenemos 2 horas. Tenemos 2 horas. Sí, tiene que ser, para mí es 1 minuto para responder una pregunta. Ah, pues son múltiple choice, ¿no? Sí. Aún así, déjenos a 2 horas correr, total, nos tomamos mate. Y todos Un se van a minuto para sacar. hacer clic, profe. Pero Claro, o necesitamos sea, mínimo 10, 15 minutos para pensar. Y si son preguntas ambiguas, peor todavía. Hemos estado 1 hora y responde una. Así que Claro. haga preguntas muy específicas porque si no estamos en el horno. bien, voy a ver de poner trabas, error y todo eso. Bueno, tardaremos las 2 horas entonces, profe. Sí, porque me parece muy pocas, 20. Pero sí, yo ya dije 20, así que van a ser 20. Dale, Recuerden 20 que para abajo. Recuerden, a ver, dejar de compartir. Si los veo. Recuerden que tienen que estar con la cámara encendida, micrófono encendido. Y eso nomás, y conectado. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Bueno, profe. Ok, profe. Bueno, entonces lo dejo, ya estamos en hora. Dale, profe. Nos vemos entonces. Que tengan Nos un vemos, buen profe. fin. Que tengan un buen Suerte. fin. Gracias, profe. Igual. Igualmente. Igualmente. Nos vemos. Gracias, Chao. profe, nos vemos.